La verdad es que estamos tan engañados por el sistema que nos han formado así, pues, pastor. Nos formaron así. De tal manera que yo prediqué y me avergüenzo y he pedido perdón a la congregación de haber predicado que el domingo es gracia y el sábado es ley. Yo mismo lo he predicado. Quisiéramos hacer una corta oración para que el Señor pueda dirigir esta entrevista y que sea de bendición para aquellos que lo van a escuchar. Vamos a inclinar el rostro allí donde están y vamos a orar. Padre Santísimo, en esta hora queremos agradecerte porque tenemos la oportunidad de poder, Señor, escuchar un testimonio de una persona que carga en sus espaldas experiencias tan hermosas de lo que tú has hecho en su vida. Cómo revelaste tu verdad y cómo nos has unido en este momento para poder dar este testimonio para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Señor, úngenos con tu Espíritu para que estemos en el temor tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, Pastor Alba, estoy otra vez contento el tenerte aquí. Es un privilegio. Y antes que nada, para comenzar, por las conversaciones que hemos tenido con antelación, usted ha sido llamado por el Señor, aún a pesar de varios problemas, porque usted tenía un problema desde nacimiento. Así que, ¿cómo fue esa experiencia, Pastor Alba? ¿Cuál es el problema de salud con la que veniste a este mundo? ¿Y cómo ves esa situación como una oportunidad que el Señor te ha dado? Muy bien, gracias por la entrevista y que el Señor sea glorificado. Amén. Bueno, de niño ya me cuentan mis familiares que he sufrido una lesión cerebral por el cual he tenido crisis epilépticas de carácter parcial y entonces a lo largo de mi vida he dado tratamientos y tratamientos y tratamientos, neurólogo a un neurólogo, a otro neurólogo. Mi vida ha sido muy difícil, inclusive he llegado a la clínica Mayo de Minnesota para una cirugía, la cual ha dado una solución por 2 años y bueno, ya había gozo y triunfo en la familia que se había superado la enfermedad. Pero después de 2 años, nuevamente he estado con las crisis y estas crisis me han llevado a depender de Dios. Amén. Porque leyendo la palabra, el Señor dice, bástate mi gracia. Y he aprendido que el Señor tiene su plan, tiene su propósito, y en su tiempo me sanará si no es en esta tierra, cuando el Señor venga, cuando seremos transformados. Pero me ha sostenido mucho, Pastor Marcelo, la palabra de Dios. Amén. Bueno, Pastor, todos tenemos, yo decía, un poco haciendo relación, en un accidente que el pastor tuvo, que es cuando yo te conocí, has tenido un accidente justamente por esa crisis que le vino. Así que el pastor Alba tiene uno de los ojos malogrado y decía, eso se parece a la experiencia de Pablo, ¿verdad? Y como tú decías, el apóstol Pablo decía, 3 veces he rogado al Señor para que me sane esto, porque el Señor tiene poder para sanarlo. Pero como dices, el Señor dice, bástate mi gracia porque mi poder
se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice, de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades para que el poder de Jesucristo pueda perfeccionar mi vida. Así que, pastor, es un privilegio tener un hombre con esa experiencia. Pero también quisiéramos saber cómo fue esa experiencia de depender, digamos, de un ministerio que está estructurado para tener un ministerio independiente que solamente casi dependía de ti y de los hermanos que han estado participando en esa Iglesia del Sembrador. ¿Puedes contarnos un poco, pastor? Bueno, después de pastorear 12 años en la iglesia, bueno, el Señor en sus planes, después de mi operación, volví y comenzamos una nueva obra, después de recuperarme de la cirugía. Y el Señor permitió que, claro, aunque parezca bien raro lo que voy a decir, si bien es cierto las denominaciones organizan, tienen sus estatutos, todo, pero yo no iba a conocer la verdad del sábado si el Señor no permitía que levantáramos la iglesia del Sembrador. Porque al ser una iglesia independiente, podíamos tomar la decisión, después de conocer la verdad del sábado, y decir, bueno, estamos equivocados. Y por lo tanto, tenemos que cambiar lo que hemos llamado el Día del Señor erróneamente, el falso Santo Domingo, por el verdadero Día Santo, Santo Sábado. Entonces eso me ayudó, pastor, el hecho de que estábamos en una congregación nueva y independiente, no sujetos a una denominación que obviamente, si yo iba a permanecer ahí, no iba ni siquiera a escuchar tal vez un mensaje sobre el sábado, y es más, si iba a tomar una decisión, no sé, solo Dios sabe, sin duda, no iba a aceptar la iglesia, me iban a expulsar, lo más probable. Pero así vamos, en este camino que el Señor nos ha llamado, pero ya reuniéndonos día sábado, después de estar algunos años con el Sembrador, no ha sido de inmediato el cambio. Después de unos años de estar con el Sembrador, reuniéndonos el día domingo, como es tradicional, y después de conocer la verdad, hicimos el cambio. Pastor, ¿cómo usted puede presentar, si ustedes guardaban el domingo, cómo se animó a predicar sobre el sábado a toda la hermandad? ¿Y cuál fue la respuesta de la hermandad ese domingo cuando predicó la verdad del sábado? Ha sido bien interesante. Cuando escuché la verdad del sábado, y no por una iglesia adventista, fue por un hermano que años yo lo conocía y era miembro de una iglesia inicial que con él servíamos al Señor. Él me habló y bueno, inicialmente yo les rechacé, pero él me dejó unos versículos y clamé al Señor pidiendo sabiduría y entendimiento. Leí esos versículos y entendí que el equivocado era yo. Y entonces compartí a la iglesia y les dije así, no me olvido el mensaje que les di. Hermanos, es posible que después de esta prédica ustedes me lancen piedras, les dije. Porque les voy a compartir algo que realmente esté en la palabra y no lo practicamos. Entonces compartí sobre el sábado. Me preparé, no me copié un bosquejo donde me lo haya confeccionado la iglesia adventista.
esos versículos que me lo dio el hermano y otros más que busqué en Nehemías, que el libro de Nehemías me ayudó mucho. La reforma de Nehemías. Ajá. Entonces, pues, compartí a la congregación y realmente no recibí piedras. El Señor había preparado a la iglesia, porque yo había orado antes. Pues. Amén, amén. Porque esto era un asunto muy serio. Ajá. Es una lucha espiritual. Sí. Entonces, en la iglesia, ya tenía en la iglesia como unos 50 miembros, yo creo, y entre ellos había personas que vinieron a la iglesia, que vinieron a refugiarse en el Sembrador, porque salieron de iglesias neopentecostales. Entonces había una variedad de personas y ninguno rechazó al mensaje que les di. Pero también me decías de que había una hermana, la más entusiasta, la que dijo, y hay que comenzar de una vez. ¿Cómo fue eso? Fue interesante. Ante la respuesta del mensaje, una hermana que ya falleció, la hermana Estefanía, dijo, pero ¿por qué no nos reunimos sábado? Fue un impulso que naciera de la misma congregación el hecho de que nos reunamos sábado. Y yo apoyé pues, a ojos cerrados, porque es lo que yo quería. Inmediatamente hablamos con los demás miembros de la iglesia y realmente el Señor la usó a esta hermana para que haya ese impulsito, ese empujoncito. Ahora, llegamos quizá a la parte importante de que uno piensa como congregación y pastor, me imagino un poco poniéndome en su zapato. Ahora tengo que buscar a la iglesia adventista. Y como dijo el pastor Ortiz que estuvimos mencionando en el mensaje anterior, él decía de que yo quisiera ser un pastor o un siervo de Dios en la iglesia adventista organizada. Pero él dice, estoy viendo que predicar la verdad que yo amo, la verdad del sábado, que el cuerno pequeño del Apocalipsis 13 es el papado, predicar radicalmente que somos protestantes y que vamos a protestar contra el papado, contra el nuevo orden mundial y todo eso, él dice, no me animo, porque si yo tengo que predicar cuidándome y diciendo a ver si lo estoy haciendo bien o no, y yo soy libre en Cristo y puedo predicar. En ese aspecto, ¿tú buscaste en algún momento pertenecer a la iglesia adventista? ¿Y cómo fue el trato? ¿Cómo lo viste? ¿Cuál es tu sentir en ese aspecto si tú quisieras formar parte de toda la iglesia adventista, que no solamente es a nivel mundial, sino particularmente acá en Bolivia? Bueno, este hermano Hugo Blitas, el que me compartió los versículos, ya cuando ya habíamos cambiado a sábado, me dice, yo conozco a un maestro que realmente nos va a ayudar mucho. Ya pues, a ojos cerrados, yo pues porque necesitábamos aprender, éramos neófitos, estábamos gateando, y había sido el hermano Antonio Aro. Él vino y enseñó sobre el Apocalipsis, y por medio de él encontramos mucho material, la fe de Jesús, el Apocalipsis y tantos otros materiales que empezamos a estudiar, pues, tanto así en la congregación como en los grupos familiares también. Y eso realmente nos empapó para ir conociendo más sobre las verdades del sábado. Pero la iglesia adventista
les invitábamos y con mucha gratitud reconozco que ellos no se negaron, pero nosotros seguíamos como Iglesia El Sembrador invitando a la Iglesia Adventista por medio del hermano Antonio Aro. Vinieron e hicieron inclusive una campaña de salud y muchas actividades que realmente edificaron a la iglesia y pudimos testificar a otras personas también. Pero ¿cómo no te, por decir, te haces parte de esa? ¿Ven algún peligro? ¿Ven algún obstáculo? Como este pastor Ortiz que ve algún aspecto, algo así. En realidad ha habido muchos acercamientos respecto a eso. Inclusive el hermano Antonio Aro me llevó a hablar con el director la Unión Boliviana, Unión Adventista de Cochabamba, y creo que era de Bolivia. La misión. Sí, la misión. El pastor Belmonte, Benjamín Belmonte. Ajá. Y entonces hablamos con él y me dijo, sí, veo que ustedes necesitan apoyo, me dijo. Y estábamos en eso de que la iglesia vaya asimilando, pero charlamos con la iglesia y yo mismo pidiendo sabiduría al Señor dije, para ganar a conocidos de la iglesia de domingo que hemos salido, va a ser más complicado si nos van a conocer con adventistas ya no más. Entonces vi estratégico que todavía no era el tiempo de aceptar que la iglesia adventista pueda ya afiliarlos, cobertura, afiliación, etcétera, porque podía invitar yo libremente a que el sábado no solamente es guardada por la iglesia adventista. Así es. Que el sábado puede ser guardada también por cristianos que han conocido la verdad y se han dado cuenta. Y entonces vi que eso podía favorecernos mucho. Por eso que no acepté. Ok. Gracias, pastor. Pero también, llegando al punto que es, ¿cómo se ve dentro de la denominación o las iglesias evangélicas? ¿Por qué se dice que el domingo es de la gracia y el sábado es de la ley? ¿Cómo puedes ver tú eso con una mentalidad de un evangélico? ¿Cómo ven ellos el asunto del sábado? Porque creen que es un legalismo, una salvación por obras, están todavía en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo ves eso, pastor? ¿Cómo puedes enfocar en dónde está el error o dónde puede estar la razón de no ver la verdad del sábado en el mundo evangélico? La verdad es que estamos tan engañados por el sistema que nos han formado así, pues, pastor. Nos formaron así. De tal manera que yo prediqué y me avergüenzo y he pedido perdón a la congregación de haber predicado que el domingo es gracia y el sábado es ley. Yo mismo lo he predicado. Entonces me fijo vez tras veces en mi bosquejo y digo, qué barbaridad se ha hablado. Entonces, como antes yo defendía a los ídolos, que iba a pie a Urcupiña, me traía piedras de allá a pie y todo. Cuando no eras cristiano. Cuando no era cristiano, conociendo cristiano, era cristiano, o sea, nos faltaba algo, pues. Nos faltaba algo. Que la ley de Dios había sido abolida y nos enseñaron eso, pues. Que es bajo la ley depender de creer los mandamientos y tantas cosas, por lo cual lo que hicimos es arrepentirnos. Si bien es cierto que
Erróneamente creíamos que sábado es ley, domingo gracia, pero después me di cuenta que la gracia no pisotea la ley. Amén. Para mí fue un salto grande, que la gracia no pisotea la ley. Y hoy me les predico eso. Cuando me dicen, vamos a ser justificados por la gracia. Y que entonces, ¿qué dices de los mandamientos? Les digo, sí, están vigentes. Menos uno, me dice, pastor. Menos uno. ¿Cuál? Le digo, el cuarto, me dice. Fíjate, Colosenses, Dios lo ha ampliado, me dice. Entonces he predicado en muchos lugares respecto al sábado, inclusive al rector que era del seminario, le pregunté, ¿por qué guardamos el domingo? Le dije. ¿Sabe qué me respondió, pastor? Por tradición de la iglesia, me dijo. Y me vino a la mente el versículo que por vuestra tradición invalidáis los mandamientos de Dios. Amén. Entonces, si mi ex rector me diga, por tradición, desde un principio, domingo, siempre nos hemos reunido, yo le vi sin fundamento en su respuesta. Y así he preguntado a pastores, colegas, ¿y por qué guardamos domingo? Yo por entrar al tema. Yo sabía dónde estuve parado ya. Uno me dijo, pastor, los misioneros nos han traído, me dijo. Un pastor muy preparado, de la iglesia que está frente al Señor Roxy, me dijo, los misioneros nos han traído esto, por eso guardamos el domingo. Pero tú sabes que no es así. Sí, pastor, hay muchos pastores que saben que no es domingo, es sábado, pero se callan por cuidar su puesto, por no quedar mal con la denominación y por factores que realmente están vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. Pastor, en ese análisis de los temas que enfatiza la Iglesia Evangélica, casi por unanimidad, dice que no pasaremos la Iglesia a la gran tribulación, porque tendremos un rapto secreto. ¿Cómo usted puede predicar ese mensaje y cómo creen todas las iglesias evangélicas sobre el rapto secreto? Claro, si yo he sido parte de ello, ya conociendo la verdad, yo les digo enfáticamente, conforme a la palabra, que el rapto secreto es un engaño del diablo. Ajá. Es un engaño terrible, porque ellos pregonan que no pasaremos por la tribulación, porque todavía, claro, han venido al sembrador así personas que son de otras denominaciones evangélicas y claro, no faltó algunas personas que me dijeron, pero nosotros no vamos a pasar por la tribulación, el Señor ya nos va a llevar. Entonces nos ayudó muchos materiales que hemos adquirido sobre el tema, que realmente el rapto secreto es un engaño del diablo, que el Señor no va a venir dos veces como ellos dicen, primero robar a su iglesia como si el Señor fuera un ladrón. No puede ser. Y además dije, háganme ver en la Biblia dónde hay la palabra rapto. No hay la palabra rapto. Y allá está bien, me dijeron. No vamos a discutir sobre la palabra. Y arrebatamiento, me dijeron. Pero, ¿sabe qué me enteré, pastor? Y tengo una nota aquí. ¿Dónde nació el rapto secreto? La doctrina del rapto secreto. Es un plan de los jesuitas con Francisco Rivera. Antes de eso. En 1832 formó parte del dispensacionalista John Nelson, que fue incorporada a la Biblia Scofield en 1909, la versión de 1909. Ajá. Entonces, si nos damos cuenta, el rapto secreto nació siglos posteriores ya a la doctrina verdadera. Y hoy por hoy la iglesia
evangélica se las cree, que el rapto secreto, le hablé a un amigo pastor bautista y le dije, hazme ver en la Biblia, hazme entender dónde está el rapto secreto. ¿Sabe qué me dijo? Yo creo que el apóstol Pablo no te puede explicar. Pero yo te voy a mandar un material y que te va a ayudar, me dice. Claro, yo he hecho al que me va a ayudar. Entonces me mandó al WhatsApp lo que sacó del internet, pero pues realmente una pena. No pueden explicarlo. Ellos buscan dónde hay material para estudiar y no se basan en la palabra del Señor. No hay un escrito, está. No hay. Entonces, si no está en la palabra, eso no es cierto. Así es. Tiene que estar escrito, está, ¿verdad? Ahora, bueno, Francisco Rivera fue por los años 1500, porque tan pronto como existió el protestantismo, el jesuitismo dice, ¿no? Si vamos a seguir que estos sigan creciendo y viviendo con toda esa doctrina y enseñanza que Juan Hus o Lutero predicaron sobre quién es el anticristo de Apocalipsis, ellos dicen, tenemos que cambiar no solamente doctrinas y enseñanzas como la que hemos tocado, sino también los temas proféticos, para que todo sea llevado al futurismo, que no es el Papa el anticristo, que la Iglesia Católica no es el sistema de engaño, sino va a haber un hombre que se va a levantar, a lo mejor puede ser Bill Gates, o a lo mejor ya habrá sido los que hacen el preterismo y el futurismo. Entonces, ustedes, o sea, como pastor, usted, ¿cómo lo ve esa predicación que ya ni en nada se parece a lo que predicaron los reformadores de la Edad Media? Porque hoy la explicación profética, el mensaje profético y las doctrinas ya no son casi nada de lo que Lutero predicó, sino es un mensaje infiltrado, un mensaje preparado por la mente católica para que los evangélicos sean asimilados casi por completo, para que ya no reconozcan al papado como aquel agente por el cual Satanás va a trabajar. ¿Cómo lo ve eso, pastor? Que realmente ellos pregonan que el engaño terrible, que dicen que en la Biblia está, pero no te demuestran. Sin embargo, si bien es cierto el catolicismo se ha infiltrado en la iglesia evangélica, yo reconozco eso, muchas de las creencias que tienen es del catolicismo romano. Es del catolicismo romano. Es del catolicismo romano. Y yo mismo he recibido ataques por creer en el sábado, en la ley. Muchos amigos me han atacado. Inclusive he escuchado que me han atacado personas que conozco de la iglesia que pastoreaba, que se fueron a Estados Unidos. El César se había ido a los adventistas, dice que está en una secta. Entonces me han atacado. Y no me extraña que me hayan atacado, porque quien quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, pues padecerá ataques y persecución. ¿Verdad? Entonces, yo sé que están equivocados, aunque hablen mal de mí, pero lo importante es defender la verdad. Amén. Pastor, el asunto del estado de los muertos. Se dice en las iglesias evangélicas, cuando hay un servicio fúnebre, que el hermano está pasando a la presencia del Señor. ¿Cómo lo ves ahora que conoces también una verdad tan distintiva con respecto a qué pasa con los muertos cuando uno muere? Yo he predicado, pastor, ha pasado a la presencia del Señor. Pero escudriñando las Escrituras, pero si se dan cuenta nuestros oyentes,
¿Qué es lo que impide que entendamos la Biblia habiendo estudiado en seminarios y doctorados y todo? Para no poder entender que los muertos nada saben. La Biblia lo dice. Y hay muchos pasajes que podemos corroborar. En Eclesiastés. Y hay un pasaje bien fuerte que realmente nos movió el piso a la iglesia, donde dice que en el libro de Hechos 2:34, que David no subió a los cielos. Y ahí comienza la profecía respecto al Salmo 110. David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, si la palabra textual dice, David no subió a los cielos, entonces, ¿de qué muertos en los cielos estamos hablando? ¿Dónde están Abraham, Isaac, Jacob? ¿Dónde están ellos? Aquí la Biblia dice bien claro. Entonces, el enemigo se ha encargado de que estemos atrincherados en lo que el catolicismo romano haya infiltrado, y lamentablemente hoy es el tiempo de volver a la verdad. Pastor, para ir concluyendo, un mensaje para los hermanos evangélicos, ¿cuál sería su consejo? ¿Qué dirías a los hermanos que todavía creen en todas estas cosas? Decirles que escudriñen las Escrituras, porque ahí están las palabras de vida eterna. Decirles que no se cierren, porque yo era uno de los cerrados, uno de los que no aceptaba y que los conceptuaba a los adventistas como legalistas, siempre he discutido que están bajo la ley. Sin embargo, quiero decirles, si ustedes conocieran las verdades que predica la Iglesia Adventista, se darían cuenta que ellos predican de la fe, y mucho más todavía que la Iglesia Evangélica. No se apoyan en la salvación por la ley. Quiero decirles que muchos están confundidos y por lo que ha dicho tal, ha dicho cual predicador, entonces no pueden ser ellos de la verdad. Quiero decirles que escudriñen las Escrituras, que de rodillas pidan a Dios que el Espíritu Santo les muestre que la verdad está aquí. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis está todo bien claro, que no podemos pisotear la ley de Dios. Y quiero decirles también que no tengan miedo a que les vayan a rechazar, a expulsar de sus denominaciones o congregaciones. No tengan miedo a perder inclusive el trabajo. Más bien teman a Dios. Amén. Teman a Dios. Como es el mensaje de los tres ángeles: temed a Dios y dadle gloria. Amén. Porque la hora de su juicio ha llegado. Les insto a temer a Dios antes que a los hombres. Seguramente muchos se van a escuchar la grabación, me van a querer atacar o de repente, como Dios ha hecho con mi congregación, está preparando corazones de otros pastores para que conozcan la verdad y la verdad les haga libres. Amén. Ahora, una iglesia evangélica es más fervorosa, es más alegre, las oraciones largas, tienen momentos de alabanza y tienen momentos de canto y todo eso. ¿Qué dirías tú frente a la iglesia adventista, o qué consejo darías a los hermanos adventistas porque en este momento es como querer unir, dos tipos de adoración? ¿Qué dirías tú con respecto a los hermanos, que la iglesia adventista es un poco más formal, es más fría, o sea, no hay aplausos, no hay
panderetas, no hay baterías. ¿Lo extrañas, pastor? No. Les diría que cuidado con el emocionalismo. Muy bien. El emocionalismo, claro, nos hace sentir súper bien, que hoy estamos adorando a Dios cuando estamos presentando fuego falso, no fuego verdadero. Amén. Y así como los hijos de Aarón presentando un fuego falso se quemaron, Fuego extraño. Fuego extraño. Entonces, al alabar a Dios con emocionalismo y criticando a otros su manera de adorar, tengamos cuidado. Si bien es cierto, pastor, claro, allá son efusivos, son alegres, y parece que la iglesia adventista, en cuanto a la alabanza, se hubiera cerrado. Ajá. Pero qué importante es contemplar la letra y la música. Amén. Porque si no contemplamos esas dos cosas, podríamos estar cantando ritmos que nada que ver con el cristianismo. Así es. ¿No es cierto? Entonces, puede haber alegría, emoción en este otro lado, pero la reverencia realmente se ha llegado a extremos donde ya es el colmo, donde están bailando de una manera ya sensual, pues. Y esto es reprochado inclusive por muchas iglesias evangélicas inclusive, que se ha caído en extremos donde ya parece un culto mundano. Un carnaval. Un carnaval, una reunión mundana. Que Dios nos ayude a adorar en espíritu y en verdad. ¿Cómo te sientes en este momento? O sea, ¿cuál es el trato del adventista? ¿Qué es lo que recomendarías? ¿Cómo debe ser el trato de los hermanos adventistas para recibir a los hermanos evangélicos? ¿Qué sientes un poco? Algo que quizá podrías sacarle una recomendación. Que sean un poco más receptivos y que se concentren también en ganar a aquellas personas que leen la Biblia, pero están enfrascados en el error. Ya conocen la verdad de nacer de nuevo y todo eso. Pero en la iglesia adventista me parece que en algún sentido no está llegando a esas personas y está cayendo también en el error de solamente pensar en el edificio, en las cuatro paredes, y gloria a Dios tener un edificio bueno. Pero pensemos en las almas, en esas almas perdidas que el catolicismo nos tiene atrapados, y también nos tiene atrapados el error de rechazar la ley de Dios. Entonces, yo les insto a los hermanos adventistas que se abran sus corazones para llegar, que Dios les dé estrategias para llegar a hermanos cristianos que necesitan conocer la verdad. Por favor, hermanos adventistas, hay mucho pueblo que como yo, que quiere conocer la verdad, pero por una falta de enseñanza no conocemos la verdad. Pero gracias a Dios que yo lo conocí y hoy por hoy estoy firme en lo que he creído. Pastor, ¿Cristo evangélico es diferente al Cristo adventista? ¿Cómo hoy puedes percibir? Que el Cristo que conocemos, se mantenía fiel a la palabra. Por eso dice en Mateo 5, 18, no he venido a abrogar la ley de los profetas. Entonces, el Cristo real no es denominacionalista. El Cristo real es aquel que quiere que nos mantengamos guardando la santa ley de Dios y en el testimonio de Él mismo, de Jesucristo. Entonces,
qué importante es no caer en el error de que por la ley ellos están justificando. El Cristo glorioso nos enseñó a que debemos guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardar mis mandamientos, dice el Señor. ¿No es cierto? Así es. Entonces, tenemos que guardar los mandamientos, no para justificarlos, porque muchos creen que lo guardamos para justificarlos. Lo hacemos por amor. Y de tal manera que, entonces, les animo. En la palabra de Dios está toda la verdad. Y dejen de lado lo que su denominación les ha enseñado, y también que los hermanos adventistas se acerquen más al pueblo que está en el error, y así mucho pueblo conocerá al Señor. Como Jeremías 31 dice, ¿no? Habrá un tiempo que el Señor escribirá su ley en sus corazones, porque pondrá otro espíritu. Y nadie enseñará a alguien diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, porque todos tendrán en sus corazones escrito por su espíritu su santa ley, sus mandamientos, y seremos un solo pueblo, así como hemos visto en el tiempo de la era apostólica, uniendo un pueblo judío con un pueblo gentil. Eso fue algo que jamás un judío podía haber ido pensar. Pero hoy para el adventismo también es muy difícil poder tener un culto con nuestros hermanos evangélicos. Y peor que los hermanos evangélicos son ahora los que estén predicando esta verdad. Eso es algo inconcebible que no se podía haber visto. Y con el celo que lo están haciendo realmente es algo maravilloso, pastor. Claro, exacto. Y es más, seguramente muchos me van a satanizar a mí. Van a decir, se ha vendido. Sí, ¿qué ha pasado con ese pastor? Si se ha preparado, es seminarista y todo. Es que uno tiene que reconocer que se ha equivocado. Creo que es de personas honestas y valientes reconocer que se ha equivocado. Así como Saulo de Tarso estaba equivocado. Correcto, perseguidor de cristianos antes, pero después fue perseguido. Entonces, sigamos pregonando lo que la Biblia dice. No estamos inventando la pólvora, sí es. Pastor Marcelo. Simplemente estamos queriendo que la gente vuelva a la doctrina que Jesucristo enseñó y que desde el Antiguo Testamento, y es más, esto importante que quiero decir, no quiero dejarlo de lado. El hermano Hugo Blitas me dijo, la iglesia evangélica no entiende el Antiguo Testamento. Y me di cuenta que sí, pues. Todo es basado en el Nuevo, que la ley de Dios tiene el Antiguo Testamento, es Antiguo Pacto, etcétera, etcétera. Pero cuando les conviene, buscan salmos, buscan proverbios, buscan algunos profetas. Hay error de entendimiento del Antiguo Testamento especialmente. Muy bien. Yo creo que es ahí donde tienen que abrir los ojos, escudriñar el Antiguo Testamento. ¿Cuánta unidad hay con el Nuevo Testamento? Porque no son dos Biblias. No, es una sola. Son 66 libros, y de los 66 libros, pues tenemos que creer todo el consejo de Dios. Amén. Entonces, no a nuestra manera, les insto, no crean a su manera, crean a la manera del Señor, lo que dice su palabra. Pastor, ha sido un gusto el haber compartido esta pequeña entrevista. Seguramente hay mucha tinta en el tintero y podemos platicar mucho, sacar textos, podíamos haber hecho bosquejos y todo lo demás, pero el tiempo es corto. Esto quisimos hacer como un testimonio. Y antes de poder despedirnos de las personas que escucharan este testimonio, quisiera, pastor, que usted pueda hacer la última plegaria para terminar esta entrevista. ¿Podemos orar? Podemos orar y oremos por los muchos pastores que conozco. Algunos me atacan, otros me escuchan,
y por otros que realmente están en el camino del error también. Oremos por todos. Amén. Mi oración es, Señor, que también ellos reciban la luz que yo he recibido. Amén. ¿Por qué no oramos, pastor? Amén. Señor, bendito Dios Todopoderoso, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es lumbrera en nuestro camino. Amén, Señor. Y creemos, Señor, que del Génesis hasta el Apocalipsis, Señor, tu palabra es fiel. Y que nadie tiene derecho a quitar, Señor, ni a añadir a tu palabra. Señor amado, por misericordia te rogamos, por las muchas personas, pastores y líderes, Señor, que están siguiendo la doctrina del error por su denominación, ellos también puedan conocer, Señor, que la verdad está en guardar tus mandamientos y conservar el testimonio de Jesucristo. Amén. Te pedimos por misericordia, toques esos corazones, Señor, y para que añadas más pueblo, Señor, para que conozcan la verdad del sábado, la verdad de la ley santa de Dios. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Señor.